Bienvenido al programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico, en donde podrás escuchar temas relacionados con la cultura, la música, entrevistas, reseñas de libros y por supuesto, la filosofía. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes, en punto de las 9 de la noche, estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Les saludo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, para todo el cuadrante. Mi nombre es Alberto Rafael León Ramos. Y este programa se llama Soliloquios de un Metafísico. Espero que el tema de hoy les guste. Este tema ha traído algunos comentarios, ha traído también la atención de muchas personas, sobre todo por la naturaleza del mismo tópico. Este tema del cual reflexionaré hoy, cual tiene el título del programa, es ¿Dios existe? Este tópico ha causado escozor a lo largo de la historia de la humanidad y no solo ha sido controversia en la patrística o en la época medieval, sino que actualmente también ha sido tomado en cuenta y las posiciones están en un 50 y 50, unos que contestarían la pregunta afirmativamente y el otro 50 que contestaría la pregunta negativamente. Aquí vamos a analizar, vamos a reflexionar a través de algunos autores, de algunas posturas desde la filosofía, desde la teología, cuáles serían los argumentos, las respuestas que se dan a esta pregunta que se ha estado tratando desde los arcanos, desde la humanidad. Muy bien, pues bienvenidos al programa, comenzamos. Antes que nada quiero agradecer a nuestro patrocinador Exis SC, actualización, capacitación en tópicos educativos, filosóficos, humanistas y tecnocientíficos, que está aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Saludos también a nuestros compañeros, amigos, colegas de Tlanestli. Visiten tlanestli.blogspot. También visiten Exis, exissc.wix.com/2015. Tienen muchos cursos, asesoría, capacitación en torno a la reforma educativa, a la comunidad de indagación de lógica, planeación didáctica argumentada y otros cursos de actualización para los profesionales de la educación, público en general y estudiantes. No dejen visitar Exis. Ahora bien, comenzando con el tema del programa y sobre cuál es lo que quiero tratar en esta nochecita de martes con este friecito sabrosón que se antoja un buen café y también es propicio para la reflexión filosófica y más sobre este tema
que tanta controversia causa. El hombre actual, el hombre moderno, parece que vive a rienda suelta sus impulsos, sus emociones, sus sentimientos, su comportamiento, voluntad, y se rige por la satisfacción de los deseos más efímeros, por la satisfacción inmediata de todos los impulsos que le nacen del cuerpo, de la mente y de los pensamientos. En ese tenor, la sociedad se caracteriza por un consumismo rampante, también por la acumulación exacerbada de riquezas, materialismo, por la consecución de fines sin importar los medios, sean lícitos o no ilícitos, para satisfacer los deseos, algunos programados, otros inmediatos y otros simplemente comprados a las cadenas de televisión, a los medios masivos de comunicación que inculcan en la mente de los individuos y en la mente de la sociedad deseos falsos y efímeros que algunos dicen que destapa la felicidad o que viene en la famosa cajita feliz. En ese sentido, la sociedad se va desarrollando de una forma muy peculiar. ¿Cuál es esta forma peculiar? Bueno, por un lado hay que entender que hay un tipo de sociedad, personas y sociedades, individuos, que se caracterizan por seguir una ética y una moralidad en su vida cotidiana. Esto significa que la mayoría de esta ética y moralidad, en la mayoría de las personas, está permeada por una visión religiosa de la vida. Fuese la religión que fuese, que mayormente en México son los católicos, por otro lado están los cristianos, también podemos encontrar pentecosteses, podemos encontrar en menor medida israelitas, también una comunidad budista, también una comunidad árabe o islam, y estas comunidades tienen cierta ética, principios y valores que son aplicados o que los aplica la comunidad a la cual pertenece. En esta ética y en esta forma de ver la vida permeada por una religiosidad, va también permeada una visión del mundo. Esto significa la creencia de un ser supremo, la creencia de la creación del mundo ex nihilo, o sea, de la nada, la creencia en un Dios superior, creador del cielo y de la tierra, creador de los hombres, y de escrituras sagradas como lo puede ser la Biblia, el Corán, la Torá y demás textos que hablan y así lo afirman, es la voluntad de Dios, la palabra de Dios que hay que acatar a pie juntillas. En este sentido, la sociedad también se caracteriza por tener militantes fieles a las diferentes doctrinas religiosas. Esta es una parte importante y es una gran parte de la humanidad que tiene puestas sus creencias básicas y de convivencia, y obviamente lo involucra una ética y una moralidad para vivir en este mundo que nos toca, en este mundo tecnologizado, hipertecnologizado, como siempre he recalcado, en donde lo importante es precisamente cumplir los deseos efímeros para la mayoría de las personas, como bien comenté, aunque los religiosos, los creyentes, estén preocupados más por la salvación de su alma, de su espíritu, que por la consecución de bienes materiales. Eso va inmiscuido en su moralidad y viene dado por su ética. Ahora bien, tanto hay personas creyentes como hay personas no creyentes. Tanto hay más de 20 millones de budistas, no sé, 40 millones de cristianos, demás musulmanes. También hay una gran parte
de personas, de sociedades que no creen en un Dios en absoluto. Esto significa que hay personas que se declaran o agnósticos o ateos. La diferencia entre uno y otro es que el primero, el agnóstico, bueno, duda realmente si hay un Dios, y como no lo sabe, bueno, pues se hace una epogea fenomenológica, es decir, mantiene una suspensión del juicio ante ese tema precisamente, por lo cual no desea tomar una postura. Mientras que el ateo rotundamente niega la existencia de un ser supremo, de un motor inmóvil, de Alá, de Jehová, de Dios, de una deidad, como quiera llamársele, con lo cual afirma su sentimiento de negatividad y afirma su sentimiento de arraigamiento a la tierra, al planeta, a la sociedad en donde vive, y se rige por otras conductas que no son las marcadas por el deber ser, una ética deóntica dada por un profeta o dada por una deidad. Simplemente se rige, digamos, por sus simples y llanas reglas, además de que muchas veces le incomoda las situaciones que tienen que ver con la espiritualidad y la religiosidad, más en un país permeado por más de 100 millones de mexicanos que tienen en su base primordial y en su conciencia colectiva una religión traída de Europa, en la cual se han creado íconos como la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego y todos los santos mexicanos, y las diferentes advocaciones de la Virgen María. En ese panorama se encuentra el mexicano en la sociedad actual. Si bien nuestro Estado es laico, democrático, la presencia de la religión sigue siendo importante en muchas festividades, incluso en el calendario que se tiene actualmente. Es importante la presencia de la religión, que muchas veces es marcada por los usos y costumbres. Un ejemplo de ello, el 14 de febrero, aunque no se quiera aceptar, bueno, se celebra precisamente el martirio de un santo, San Valentín. El Día de los Inocentes, el 28, el Día de los Santos, el 2 de noviembre, el Día de los Santos Muertos, el 24 de diciembre, nacimiento de Jesucristo, 31 también es una fecha acomodada en el calendario católico, 31 de diciembre, el Año Nuevo, el 5-6, los Reyes Magos, y así podría continuar las diferentes fechas que en nuestro México es marcado por el calendario y por la religiosidad. Ahora bien, ¿qué hacer, qué pensar, qué sentir en una sociedad y en un calendario que está regido por diferentes fiestas patronales marcadas por una visión específica de la realidad y del mundo? Es decir, en México somos un país de católicos, y más que de católicos siempre se ha dicho de guadalupanos. El 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, se dan diferentes peregrinaciones y muestras de espiritualidad y religiosidad en la Ciudad de México, proveniente de todos los rincones del país. También hay otra virgen muy famosa, la Virgen de Juquila, de Oaxaca, y la Virgen de San Juan de los Lagos, Moreno, Jalisco, que tienen sus fechas específicas. Incluso el mismo carnaval en febrero en el puerto de Veracruz es una fiesta pagana que la precede a la fiesta religiosa de la iglesia, marcada por esta fiesta que ya se hizo tradicional y vernácula. En ese panorama, hacer la pregunta actualmente sobre la existencia de Dios es una pregunta, por un lado, fuerte para los que efectivamente creen en la existencia de Dios, y para los que efectivamente no creen en la existencia de Dios.
En el programa de hoy solamente quiero exponer los puntos de vista que se han dado ante la existencia o inexistencia de eso que se llama Dios, sin poner o tomar por un lado postura en tanto ateo o en tanto creyente, sino solamente para reflexionar esta pregunta tan sencilla que se ha complejizado a lo largo de la historia de la humanidad. Es así que la primera respuesta que podemos dar de manera afirmativa es precisamente de un santo, teólogo, filósofo también, que se llama Santo Tomás de Aquino. Mi amigo Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, presenta las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Estas son independientes la una de las otras. Y él dice, bueno, que solamente con que se afirmase una, con que fuera correcta una tesis de las 5, iba a quedar demostrada la existencia de Dios. Las 5 vías para demostrar la existencia de Dios son un poco extensas, complicadas, pero la trataré de resumir en algo muy sencillo. La primera la podemos entender como la que dice Santo Tomás de Aquino, la existencia del movimiento. Esta afirma que consta a los sentidos que algo se mueve. Efectivamente, si vemos algo, sabemos que se mueve, que hay movimiento, que los árboles se mueven, que las plantas, que si alguien corre, si lanzan una piedra, hay movimiento. Los sentidos nos dicen que hay movimiento, es decir, hay existencia del movimiento. Por lo tanto, todo lo que se mueve es movido por otro, afirma Santo Tomás. Lo que nos lleva a otra premisa que dice que no se puede seguir el infinito sin un primer motor, no habría motor alguno. Por lo tanto, existe un motor inmóvil. Todo lo que se mueve es movido por otro, no se puede seguir al infinito sin un primer motor, no habría motor alguno, por lo tanto, existe un motor inmóvil. Esta es la primera vía de la demostración de la existencia de Dios. La segunda vía, según Santo Tomás, es la que él denomina subordinación de las causas. ¿Qué dice la subordinación de las causas? Bien, la primera premisa, que toda causa subordinada es causada por otra. La segunda premisa, no se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes. Por lo tanto, existe una causa incausada, es decir, Dios. Toda causa subordinada es causada por otra. No se puede prolongar indefinidamente la serie de causas eficientes. Por lo tanto, existe una causa incausada. Esa es la segunda vía de la demostración de la existencia de Dios. La tercera vía es la contingencia de los seres. La primera premisa dice: el ser contingente es causado por el ser necesario. La segunda premisa: no es posible aceptar una serie indefinida de cosas necesarias. Por lo tanto, existe un primer necesario, es decir, Dios. El ser contingente es causado por el ser necesario. No es posible aceptar una serie indefinida de cosas necesarias. Por lo tanto, existe un primer necesario. Es decir, existe Dios. Esta es la tercera vía de la contingencia de los seres, que trata de mostrar la existencia de Dios según Santo Tomás de Aquino. La cuarta vía es la de la gradación de las perfecciones. Dice, toda perfección graduada es participada y por tanto causada. La segunda, el más y el menos, se atribuye según la diversa proximidad a lo máximo. Por lo tanto, existe un primer y máximo ente. Toda perfección graduada es participada y por tanto causada. El más y el menos se atribuyen según la diversa proximidad a lo máximo. Por lo tanto, existe un primer y máximo ente, es decir, Dios. La quinta vía, que es más sencilla, la de la ordenación a un fin, dice, la ordenación a un fin es causada, por lo tanto, existe un supremo director del universo. Todas estas vías tienen un punto, obviamente, de cohesión empírico que, según Santo Tomás, se descubren observando
la naturaleza. En este sentido material, el punto de partida es siempre el mismo. Las cosas sensibles, esto que Aristóteles llamó el compuesto de potencia y acto, este objeto propio de la mente humana. El punto de partida de estas vías es distinto, aunque pues hay que entender que cada una toma al ser finito bajo una modalidad específicamente diversa. Tomás parte de un dato conocido empíricamente porque considera que sólo de una existencia real dada puede deducirse una existencia no dada empíricamente. Esto lo lleva a formular las 5 vías de la existencia de Dios y son una forma de explicar teológicamente, filosóficamente, la existencia de Dios. Entonces, para contestar la pregunta lanzada en este programa, ¿existe Dios? Para Santo Tomás, existe efectivamente Dios, y para demostrar su existencia racionalmente y además cargada de toda una teología, propone las 5 vías: la de la existencia del movimiento, la de la subordinación de las causas, la de contingencia de los seres, la de la gradación de las perfecciones y la de la ordenación a un fin. Este esfuerzo intelectual de Santo Tomás de Aquino y esta gradación de las 5 vías no es pura sofistería, no es pura galanería teológica. Hay que reconocer que Santo Tomás de Aquino se esfuerza tanto en la Suma Teológica como en la Suma contra los Gentiles por explicar y porque quede claro lo que Dios hace y las formas en que se presenta al mundo y al hombre para demostrar su infinita presencia, su infinita bondad y también su infinito poder. Esto lo va a hacer a través, precisamente, como lo mencionaba antes, a través de la naturaleza, de los entes, a través del movimiento, a través de las causas o a través de la perfección de las ideas. Esta forma de entender, de analizar y de filosofar, de razonar de nuestro buen amigo Santo Tomás de Aquino, que en su alma lleva por todos lados Aristóteles y se le puede notar en los silogismos científicos que hace, además de la forma en que entiende el ente, desde el sinolon, de la potencia, de la forma, de los accidentes, de las cualidades, del ens, to ens, para poder agarrar desde la filosofía, llevarlo a la teología y demostrar la existencia del Ser Supremo, de Dios. Obviamente para Santo Tomás es innegable que existe Dios. Lo único que él quería hacer es demostrar racionalmente, haciendo un compuesto entre filosofía y teología, la existencia de Dios, por lo cual propone estas 5 vías, 5 maneras de darnos cuenta de que Dios existe, de que el motor inmóvil existe, de que la causa no causada existe real y da fundamento a la realidad del hombre, al hombre mismo y a la sociedad en que vive. Esta forma de proceder desde una filosofía, desde una teología, es muy interesante. Pareciera que hoy en día ni la filosofía ni la teología tiene mucho que decir sobre la existencia de Dios. Efectivamente, parece ser que la disputa y el debate filosófico racional se dirime a la pura creencia, a la pura doxa. Cuando se pregunta, ¿Dios existe?, lo que regularmente se hace es, efectivamente existe. Ok, la pregunta lleva un fondo más fuerte que la simple afirmación o negación. Por un lado, se desea llevar a la reflexión, al análisis, la pregunta misma en tanto forma y fondo. La forma, si está bien formada, correcta, lógicamente, si hay validez en la pregunta, si es atinente, y el fondo, si efectivamente podemos demostrar la existencia de Dios, sea por los medios teológicos o por los medios filosóficos. Esa es la tarea del pensador, esa es la tarea de la filosofía, esa es la tarea de la teología. Teología y filosofía no están peleadas, como teología y ciencia, o filosofía y ciencia, antropología y pedagogía tampoco están peleadas. El tema del programa da para pensar sobre
la fundamentación tanto epistemológica, metafísica y filosófica de la misma existencia o negación de Dios. Obviamente los positivistas lógicos y el cientificismo dirá que Dios es un concepto que no se puede comprobar empíricamente, como lo bien tampoco se puede medir las ideas ni la profundidad de las ideas en un plano positivo lógico. Este salto categorial de tratar de medir el agua con el aceite, tratar de mezclar el agua y el aceite, es lo que muchas personas hacen al preguntarles, ¿Dios existe? Es decir, tratan de contestar afirmativamente desde una teología, citando frases, textos, citando momentos históricos, citando diversas fuentes que en su base pues son dogmas de fe. Eso no significa que esté mal, simplemente que la respuesta que se busca aquí en este programa es un poquito más profunda, un poquito más analizada, un poquito más pensante, un poquito más intelectual, sin denostar efectivamente las creencias de cada una de las personas que viven en México, que viven en Jalapa, que viven en Chiapas, que viven en Tabasco, porque sabemos muy bien que su horizonte cultural está permea su inteligencia, permea su racionalidad y permea la configuración de la visión de su mundo. Entonces una pregunta como esta pareciera que no tiene cabida. En la filosofía la mayoría de las preguntas tienen cabidas siempre y cuando se haga la pregunta de una manera acertada. Esta manera acertada es la forma de la pregunta peculiar, de la pregunta que trata de indagar más allá, no una pregunta retórica que da por supuesto la respuesta, sino una pregunta que da efectivamente qué pensar. Es por eso, estimado reescuchar, ¿cuál sería tu argumento para demostrar la existencia de Dios? Santo Tomás nos propone 5 vías: la de la subordinación de las causas, existencia del movimiento, contingencia de los seres, gradación de las perfecciones y ordenación a un fin. Muchos podrán pensar es que existe porque existe. Eso es una definición tautológica y no lleva más que a una definición en sí misma, tomando la definición por mera verdad. Pero más allá de eso, no hay que quitarle el mérito a las personas, a los filósofos que han pensado este tema, que pareciera muy sencillo, de una manera profunda. Un primer pensador, bueno, como lo he mencionado, es Santo Tomás de Aquino. Pero también antes de Santo Tomás de Aquino hubo otro pensador que trató de demostrar la existencia de Dios. Efectivamente es San Anselmo, con su famoso argumento ontológico que es expuesto en su obra El Proslogium. Básicamente se resume el argumento ontológico de San Anselmo en estas partes. Comienza definiendo primero a Dios como el ser mayor en el cual nada puede pensarse. Esto significa que no hay cosa más perfecta que Dios como el ser más perfecto. Ahora bien, también dice que aquel insensato que tiene en su espíritu la idea de Dios como el ser mayor, que el cual nada puede pensarse, al oír este enunciado lo comprende. Por tanto, todo lo que se comprende está en el espíritu. Luego afirma que si ese objeto, que es Dios, el concepto de Dios, existiese solo en la inteligencia o espíritu, tal como afirma el insensato, no sería el ser mayor que en el cual nada puede pensarse, pues de ahí deduce que la existencia hace algo mayor, y también deduce el ser que existiese realmente, además de en el pensamiento, sería mayor que el ser meramente pensado. Obviamente él afirma que el insensato dice que Dios no existe, estaría diciendo que Dios, el ser mayor que el cual nada puede pensarse, que es la primera premisa, no es Dios. Y aunque podríamos pensar en otro ser que además de existir en la inteligencia existiese en la realidad, y ese sería mayor que el ser meramente pensado y sería propiamente Dios. El ateo que niega la existencia de Dios piensa que el ser mayor que el cual nada puede pensarse no es el ser mayor que el cual nada pueda pensarse, con lo cual cae en una contradicción. Por lo tanto, dice San Anselmo en su Proslogium,
este argumento ontológico, por lo tanto, luego Dios existe. San Anselmo entra en la demostración de la existencia de Dios porque cree posible demostrar la existencia de Dios a partir de la misma comprensión de la idea de Dios, ya que en esta está implícita su existencia, ya que la misma idea de Dios implica la existencia, dado que es el ser supremo al que nada le falta y en que todo puede pensarse. No puede no pensarse o pensarse sin pensarse aislado de su existencia. Por lo tanto, dice, Dios existe. Es como una vía negativa que no resiste los embates, como doble negación se afirma. Por lo tanto, dice San Anselmo, efectivamente Dios tiene que existir. Si se puede pensar, existe, por ser el ser más grande y al que no le falta ninguna perfección. Estos argumentos son interesantes, tanto el argumento ontológico como el argumento de las 5 vías que propone Santo Tomás de Aquino. Pero bien, para seguir analizando un poquito más y comentando este tema de la existencia de Dios en la pregunta ¿Dios existe? Y que es el tema objeto del programa de hoy, te quiero mandar a una musiquita sabrosona de mis amigos Cebulón 427 que se titula First Stop. Vamos a la canción y regresamos para seguir reflexionando sobre si Dios existe o no existe desde la filosofía y la teología.
Muy bien, estimados oyentes del programa de Radio Soliloquios de un Metafísico. Ahí estuvo mis amigazos de Cefulón 427 con First Dub. Continuamos con el programa. Después de escuchar esta musiquita suave y tropical en esta nochecita de martes desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, y reflexionando del tema Dios existe a través de la filosofía, a través de la teología, dando algunas pautas para reflexionar. El asunto de reflexionar sobre la pregunta de Dios existe a veces se confunde con la negatividad nihilista de decir que no existe un ser supremo, no es el caso de este locutor, y también con la afirmación de una deidad sin más, tampoco es el caso, sino simplemente es mostrar la postura desde la filosofía, desde la teología, en voz de sus propios autores, como lo puede hacer Santo Tomás de Aquino, gran teólogo de la Iglesia Católica, o como lo pudiera hacer también San Agustín, o como lo es San Anselmo en su argumento ontológico. Ahora bien, hay otra postura que quiero comentarles, que es la desde un filósofo que rompe el tránsito de lo medieval a lo moderno, que es conocido en sus ámbitos matemáticos, físicos, filosóficos, por ser el parteaguas entre un pensamiento una sociedad centrada en un pensamiento teológico a una sociedad que propende a un pensamiento antropológico y tiene confianza en la racionalidad y en la potencia inteligente del hombre. Me refiero a mi amigazo René Descartes Duperron. Descartes recurre a la idea de Dios como esta garantía de que la realidad se rige por una racionalidad homogénea en la que nuestra conciencia posibilita su conocimiento. El gran tema de Descartes está haciendo una filosofía diferente, si bien es el mundo por un lado, por otro lado el yo, la yoidad, el cogito y la figura de Dios. Tanto en el discurso del método como en Meditaciones Metafísicas, estos dos libros que muy fácil pueden encontrar en diferente editorial y que pueden tener acceso a ella, expone los argumentos por lo cual la idea de Dios le parece muy clara y distinta, como le dirán en el discurso del método y con su famosa duda metódica. Una de ellas es el argumento de la idea de la perfección divina en la conciencia del hombre. Descartes afirma que él, que no es del todo perfecto, posee la idea de algo perfecto. Esta idea, por un lado, si es imposible que algo perfecto surja de algo imperfecto, se pregunta entonces de dónde puede haber traído esta idea. Esto lo hace en las meditaciones metafísicas. Y en la cuarta parte y también parte del discurso. Entonces concluye de esta pregunta que tuvo que haber un ser, una realidad superior, un ser perfecto, que existe independientemente de su conciencia, de él, que haya puesto esta idea en su conciencia. Por lo tanto, concluye, Dios existe y es la causa además de la idea que yo tengo de tal perfección absoluta. En una famosa analogía dice que es como la marca del artesano que imprime en su preciada creación, en su preciada vasija, en su preciada materia hecha, una artesanía hecha, un algo que le proporciona felicidad. Entonces esta idea de la perfección divina es puesta en la conciencia por este ser supremo y que es la causa misma de que esa idea que se tiene de tal perfección absoluta. Por otro lado, el segundo argumento que pone es el de la dependencia humana en su imperfección respecto a la perfección divina. Básicamente es un complemento del anterior y dice que, puesto que existen muchas perfecciones que yo no poseo, mi existencia debe depender de un ser más perfecto que yo, pues si yo existiese por mí mismo, afirma, independientemente de cualquier otro ser,
me hubiese dado todas las perfecciones que concebía en Dios. Pero casualmente no es así. Por lo tanto, yo como un ser imperfecto tengo ciertas debilidades y además entiendo que la perfección no la poseo y que en esta imperfección debe haber un ser perfecto que tiene todas las perfecciones y que además es existente. Porque si yo me hubiera dado la propia existencia, no me hubiera faltado nada. Es decir, me hubiera dotado de todas las cualidades y atributos para ser lo más perfecto posible, incluso el más perfecto. Pero pues resulta que no es así, soy un ser imperfecto. Por lo tanto, el humano depende de una perfección divina. Al final, Descartes propone un último argumento que es básicamente como el argumento de San Anselmo. Esto lo llama la prueba ontológica y afirma que de la idea de un triángulo conlleva de modo claro y distinto sostener que sus ángulos sean iguales a dos rectos. Esto no demuestra que existan triángulos en el mundo, pero sí demuestra de modo necesario que no puede concebirse un triángulo en el que sus tres ángulos no sean iguales a dos rectos. Respecto a la idea de Dios, Descartes afirma que ve de modo claro y distinto que es un ser absolutamente perfecto, pero además en este caso tal idea debe ir acompañada necesariamente de la existencia, porque negar la existencia de un ser perfecto sería tan contradictorio como negar que en el triángulo sus tres ángulos sean iguales a dos rectos. Este argumento, que básicamente es como el de San Anselmo, que trata de negar la existencia de Dios a través de negaciones que son contradictorias, lo mismo pasa con Descartes. No podemos tener una idea de un ser perfecto que en su perfección no tenga existencia, porque si no tiene existencia entonces dejaría de ser perfecto. Es lo mismo pensar como si existe un triángulo que no tuviera tres ángulos y que la suma de ellos pues no diera 180 grados. La misma analogía se retoma a Dios, por lo tanto concluye racionalmente que Dios debe existir. Tanto Santo Tomás como San Anselmo, como René Descartes, como otros tantos pensadores han tratado el tema de Dios no solo teológicamente desde un dogma de fe, que es lo que se hace en las Sagradas Escrituras, que es muy loable, no se reprueba, pero desde este programa y específicamente desde este locutor quiere presentar las pruebas de la existencia de Dios a través de razones y argumentos válidos, fuertes, para demostrar la existencia de Dios, por un lado, en boca de sus autores. Esto no significa que esté a favor ni en contra, es la presentación de los argumentos de diferentes filósofos que han tratado el tema. Porque la simple pregunta de la existencia de Dios o no existencia de Dios no puede contestarse con un no rotundo o con un sí rotundo sin antes reflexionar. Creo que lo peor que puede hacer el humano es contestar de estas dos formas, sí o no, sin antes reflexionar sobre lo que se le pregunta. Más si es un tema tan importante como el de la existencia de Dios. En ese sentido hay otra parte, el de la inexistencia de Dios, que por ejemplo Friedrich Nietzsche en su famosa frase que tiene hasta el gorro, la de Dios ha muerto, y si Dios ha muerto pues todo se vale y viva la flor, como decía mi abuelita, se da una relajación, la sociedad, una relajación de la muerte de todo, de la muerte de Dios, la muerte del sujeto, la muerte de la historia, y la matan a todo mundo. Esto es muy interesante porque como a través de una frase que Nietzsche ha dictado se agarra una gran parte de la historia de la humanidad para afirmar sin más ni más en la veracidad o incluso en la duda o en la racionalidad o en la verdad que tenga esa frase. Nietzsche es bien conocido porque él se presenta a sí mismo como el destructor de las ideas, el destructor de muchas cosas, y se cree dinamita. Eso lo menciona muchas veces, e incluso en Eche Homo, en su último libro, dice que él es el más grande pensador que ha tenido la humanidad, y precisamente los alemanes. No se puede pensar en otra lengua que no sea el alemán, por ahí dirán también. Ahora bien, hay otro pensador, un rumano, que bueno, se fue a Francia y casualmente tuvo que estudiar francés para que lo pudieran leer, Émile Cioran. Émile Cioran lo que hace es negar efectivamente y rotundamente la existencia
de Dios a través de muchos libros que escribe y a través de las muchas frases que escribe en sus textos. Tiene un texto que se llama El asiago de Miurgo, otro que tiene el inconveniente de haber nacido, de Lágrimas y Santos, y tiene en ese libro, que es más de aforismos que de racionalidad, de argumentos racionales, como lo haría Santo Tomás o San Anselmo, incluso René Descartes, que estudió en una escuela jesuita en La Flèche. Cioran lo que precisamente hace nada más es hacer frases, aforismos que tienen una repercusión muy grande en los que en los que leen, en los que se acercan a a sus libros. Una de esas frases dice: el que ha vivido hasta el extremo del orgullo y la soledad no tiene más que un rival, Dios. Estas frases siempre ácidas, fuertes, aciagas de Cioran son características de su pensamiento y son características de su forma de pensar, que lo hace a través de aforismos más que de argumentos racionales. Incluso él detestaba la forma de argumentar de la filosofía y de racionalizar las cosas, por lo cual más que ser dinamita es una bomba atómica. Otra frase de Cioran es esta, que dice: mi misión es matar el tiempo y la de este matarme a su vez. Se está bien entre asesinos. Una muy aciaga es esta que afirma: el hecho de que la vida no tenga ningún sentido es una razón para vivir, la única realidad. Una última ya para terminar con Cioran: se puede soportar cualquier verdad, por muy destructiva que sea, a condición de que sea total, que lleve en sí tanta vitalidad como la esperanza a la que ha sustituido. Estas frases de Cioran, estos aforismos fuertes, son la característica de su pensamiento, pero también son la característica de una forma de pensar muy posmoderna, en donde el tema religioso, incluso la pregunta por la existencia de Dios, no tiene cabida. La educacional efectivamente negaba la existencia de Dios y decía que lo peor que le pudo haber pasado al ser humano es haber nacido. Lo mejor que puede hacer y lo primero que puede hacer es morirse. En cuanto a vivir, morirse. Esto es muy a su estilo de Cioran, y esto va relacionado también con otro filósofo que francés, igualmente Cioran no era francés, era rumano, pero vive en Francia, el famoso Jean-Paul Sartre, con su existencialismo ateo. El existencialismo ateo del buen Sartre propugna precisamente por no dejar en manos de Dios o de alguna divinidad el destino propio. Esto significa, en su famosa frase, que la esencia precede a la existencia, es decir, que venimos al mundo, existimos, y a partir de que existimos vamos creando nuestra esencia, nuestra característica que nos va a definir en la vida y por la cual vamos a estar luchando y bregando constantemente para sortear los peligros, para sortear las dificultades y para sortear lo positivo o lo negativo que se pueda presentar en la vida de todos los humanos que estamos aquí en este planeta que nosotros llamamos Tierra y que los marcianitos llamarán de otra forma. Jean-Paul Sartre escribe El ser y la nada, escribe una obra de teatro de las moscas, escribe también La náusea, escribe El existencialismo sin humanismo, en donde en cada uno a su manera propone y dice que no debemos de dejar en manos de ninguna divinidad y en manos de ninguna deidad o el destino la vida del hombre. Por eso la existencia está dada para el hombre y el hombre tiene que saber qué hacer con su propia vida, con su propia existencia, sin esperar que haya un halo mágico, un demiurgo, un dios más allá de todo que le ayude. Es decir, su vida, su destino, su muerte, su forma de vivir, su pensamiento, está en sus manos.
Estas formas de abordar la pregunta de ¿existe Dios? Son muy interesantes para reflexionarlas y una hora no da tiempo, dado que se presentan la forma teológica, filosófica, positiva de demostrar la existencia de Dios, no solo en Santo Tomás, en San Anselmo, en René Descartes. Hay otros tantos que demuestran, por ejemplo, Baruch Spinoza en la Ética demostrada según el orden geométrico, toca el tema de Dios, hombre y mundo. También ahí demuestra la existencia de Dios a través de fórmulas matemáticas, de axiomas y de silogismos. Por otro lado, también tenemos la visión de que Dios no existe y no es necesario pensar en Él, ni mucho menos regir la vida por Él. Con Cioran, con Nietzsche, con Jean-Paul Sartre, con sin fin de filósofos, pensadores que han tratado este tema, no simplemente tratando de contestar la pregunta con un no muy vago, fofo, simple, y tampoco con un dogmatismo total de decir es que si no crees te vas a ir al infierno, si no crees estás mal, yo tengo la verdad. Eso es dogma, y eso lo vemos hasta en las mismas religiones cuando ellas afirman que su Dios es el bueno y que los demás son una bola de herejes y hay que exterminarlos a través de bombas kamikazes, a través de los métodos más ingeniosos y a través de la suprema religión, o a través de las formas, como bien lo diga el Opus Dei, o ISIS, o los extremistas islámicos, o cualquier otra forma de religión que lleva al extremo el dogmatismo y la fe ciega en esta creencia de que Dios existe y por lo tanto pueden matar, haciendo de algo positivo algo negativo. Siempre he pensado que la religión, más cuestión de debatir la existencia o no existencia de Dios a través de una pregunta, pero que habría que debatir más la postura de los personajes que afirman que existe o que no existe Dios. Es decir, no se trata de religión, sino de religiosidad. No se trata de Dios, sino de los hombres, que hay que pensar y analizar las acciones, ideas, pensamientos, sentimientos que tienen al escuchar existencia de Dios o no existencia de Dios. Creo que ahí da más fruto el diálogo racional y conciso para contestar efectivamente la pregunta de Dios. Y si la pregunta es negativa o si la pregunta es afirmativa, todo va a depender de el argumento, de la razón, que se debe una razón válida, aunque algunos dirán que es más creencia, es fe, pero recordemos que mucha de la teología tiene filosofía, que eso al repetirlo muchas veces se convierte en dogma. De todos modos necesitamos la razón para pensar, para dirimir, para reflexionar, y en ese caso el Homo sapiens sapiens, que ahora nos tratamos de llamar según la ciencia, tiene ventaja ante otros congéneres, y el asunto es pensar más que Dios, sino cuál es el sentido de la vida humana, cuál es el sentido de que estamos acá. Creas o no creas en Dios, siempre utiliza la reflexión, la inteligencia, para pensar este tema o cualquier otro tema. Muy bien, hasta aquí mi comentario y reflexión sobre el tema de la noche de hoy, que es ¿existe Dios? A través de las posturas afirmativas de los filósofos y santos, y también a través de las posturas negativas, presentadas nada más, mostradas, haciendo dexis, ¿no? Una mostración de la postura negativa afirmativa que tienen estos autores. Ahora bien, el tomar una decisión, el tomar una reflexión y el tomar un punto de partida, incluso una respuesta, eso ya queda a consideración de ti, amable escucha, por lo que te exhorto a que entres un poquito más en estos temas filosóficos, teológicos, que llevan en sí algo sabroso para reflexionar en esta nochecita de martes con un buen cafecito veracruzano. Por mi parte es todo, te mando buena vibra, abrazos, suavidad tropical, espero que te la pases muy bien en esta noche de martes. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través del MixLR, a través de Radio Soliloquios de Metafísico.blogspot, los que nos escuchan después en el podcast por YouTube, y también a todos los que nos mandan sus comentarios. Me despido, no sin antes recordarte que la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Hasta el próximo martes.